Lo que veremos ahora son los detalles de qué sucede cuando pasamos de tiempo de compilación a tiempo de ejecución. Vamos a centrarnos en las reglas que rigen la idea de que los genéricos ayudan únicamente en tiempo de compilación. Bien, entonces detrás de todo esto está el concepto central del borrado de tipo, o en inglés type erasure. Bien, las variables genéricas existen únicamente en tiempo de compilación. Insisto, esto es en Java. En otros lenguajes no tiene por qué ser así. Entonces, se puede ver como si el código fuente fuera convertido a otro código fuente, pero donde no existen los genéricos. Entonces, la regla más sencilla es que una variable de tipo t es reemplazada por object. Si metemos la idea de las cotas, t extends número sería reemplazado por la clase más general que puede contener a cualquier clase que case con la variable de tipo t. Es decir, es reemplazada por número. Si tenemos el caso contrario, que t más bien tenía una cota inferior, en este caso sabemos que podríamos haber recibido cualquier clase que sea ancestra de número. Entonces, ni modo, lo más general que existe en este caso es object. Entonces, por eso, aquí vamos a volver a tener object. Entonces, resumiendo, si solamente tenemos un tipo t, se reemplaza por object. Si t debe de extender alguna clase, esta es una cota superior, entonces t va a ser reemplazada por esa clase superior. Y a la vez que desaparecen esas variables y son sustituidas por su versión más general, también donde se hubiera necesitado realizar un casting, el que se ahorró el programador, lo va a introducir ahora el compilador. Entonces aquí tenemos precisamente este ejemplo, son los getters de una clase. Si nada más estamos pidiendo public t get dato t, bueno, t va a ser sustituida por su versión más general. En este caso, si por ejemplo t era algo que extendiera entero, pues va a ser sustituida por entero. Bueno, entonces déjenme escribir esto de manera consistente. Bien, aquí tenemos ahora una versión más completa. Aquí está la declaración de la clase. Y en la parte de arriba estamos declarando el tipo genérico diciendo que tiene que extender entero. Aquí está un método get. Bueno, sí, de hecho por aquí debería de estar también el atributo. Vamos a ponerlo de una vez. Bien, aquí está ya explícitamente. Tenemos aquí un atributo de tipo t. Tenemos un getter, simplemente lo devolvemos. Al momento de realizar el borrado de tipo vamos a obtener algo equivalente al código que está de este lado. Desaparece completamente la definición del tipo genérico y donde teníamos la t ahora va a decir entero. Ahora también el casting que nos habríamos ahorrado nosotros al hacer el código se va a introducir aquí. Entonces podemos pensar que el casting sí se llevó a cabo. Bien, entonces a partir de ahora, bueno, se crean métodos puente para preservar el polimorfismo entre clases genéricas extendidas. Es decir, habrá ocasiones en las que esta traducción no es trivial. A lo mejor se requiere algún método aquí en medio además para que los tipos sean consistentes. El compilador se va a encargar de todos esos detalles. Bien, entonces podemos ver de este lado un ejemplo de cómo se vería el código con genéricos. Ya habíamos visto, bueno, por ejemplo, en un nodo tenemos un dato t. Podemos tener aquí un constructor donde asignamos los valores, asignar los datos a la variable. Después acá podemos tener un caso concreto. Por ejemplo, tenemos una clase que extiende a nodo, pero además aquí estamos diciendo que queremos a fuerzas hacer nodos de enteros. Entonces, esta clase automáticamente solamente va a pensar que aquí estamos trabajando con enteros. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí un constructor, pero observemos que aquí ya el tipo dice concretamente que se está tratando de enteros, de tipo integer, y puede mandar llamar al constructor de la clase padre con la palabra super. Entonces observen que simple y sencillamente se pasa el dato y ya automáticamente se sabe que la parte genérica debe de valer integer. Entonces esto funciona correctamente. Para el setData, igualmente, bueno, podemos poner aquí directamente el integer y hacer lo que tengamos que hacer ya con este tipo de datos. Inclusive mandar llamar al método de la clase ancestra. Ahora, esto se va a tener que borrar. Va a desaparecer esta t. Aquí pues básicamente es un ejemplo como el que teníamos hace rato. Nada más que como la t no extiende nada en particular, pues va a ser sustituido por object.
Acá en el constructor igual, en vez de t queda un object, el resto del código se ve igual y aquí t cambia por object. Ahora, tenemos qué sucede con este código extraño que teníamos acá, donde decíamos que tenía que ser un nodo a fuerzas de integers. Bueno, ¿qué va a pasar con el constructor? Pues aquí, si se fijan, ya no es necesario sustituir nada, porque ya estaba como integer. Este setData básicamente sería este que está acá, pero deberíamos de tener también un método heredado de la clase ancestra, donde observen que en este t se tendría que haber sustituido por un object, este que está acá, porque en principio este de acá lo permitía. Entonces, aquí vamos a tener una especie de método que genera el compilador, donde vamos a tener una versión de setData que recibe un object, pero además, bueno, lo que nos daban aquí es de que como este sobrescribe a este que está acá, entonces, pues en principio este tendría que haber desaparecido. Sin embargo, aquí pasa este caso extraño. Como cambió la firma, este ahora va a ser un integer. Acá sí era así como que integer con integer. Bueno, entonces, ¿cómo le hago para desaparecer este que estaba acá? Y que no tenga ahora un setData con integer y otro como object. Bueno, lo que hace es crear un método que lo que va a hacer es recibir un object que sea acorde con este que se generó acá arriba, pero le va a insertar aquí un casting, de manera que si alguien intenta meter algo que no fuera de tipo integer, pues va a tener el comportamiento de este y va a causar el mensaje que tenía que generar. Estos, la verdad, son ya casos bastante más extraños, menos usuales. En la práctica no he visto realmente tanto código que haga cosas de este estilo. Sin embargo, es importante saber que Java lo tiene considerado y tener una idea de cómo va a tratar de lidiar con estos casos. Bien, ¿qué más va a pasar? Dice, si los tipos genéricos fueron borrados, ¿qué va a pasar en tiempo de ejecución? En primer lugar, solamente quedan los tipos a los que ya estábamos acostumbrados desde antes. Entonces, si estamos utilizando el API de Java y tenemos list string, list integer y creamos aquí alguna instancia, en el instante en el que nosotros lo ejecutemos, esto que está aquí va a desaparecer. Este de aquí también. Y básicamente lo que vamos a tener entonces son simple y sencillamente listas, array list. Si entonces preguntamos por las clases de estos dos objetos, L1 y L2, las clases son las mismas, porque los dos son instancias de tipo list. Entonces ya lo que había diferenciado con los genéricos en tiempo de ejecución, simple y sencillamente ya no es diferente. Y aquí vemos un ejemplo de lo que mencionábamos, de que por lo mismo no es posible utilizar InstanceOf con genéricos, porque ya no voy a poder saber de qué estoy preguntando. Desafortunadamente hay un caso en el que sí nos va a causar un poco de problemas. Si alguien intenta poner aquí el tipo genérico de alguna estructura concreta, pues entonces esto simple y sencillamente no va a querer funcionar. Pero sí podemos hacer una cosa un poco extraña, que es tomar por delante la idea de que este no va a existir y nada más preguntar por la estructura. Ojo, esto no es lo mismo que si yo tuviera CS InstanceOf y pusiera aquí una variable genérica. Aquí es el caso concreto cuando tenía yo una clase que utiliza genéricos. Bueno, sí puedo preguntar si mi variable es instancia de esa clase, pero cuando pregunte tengo que omitir la parte de los genéricos y quedarme nada más con el nombre de la clase. Ahora, en la siguiente sección vamos a ver cosas malas que pueden llegar a pasar en diferentes versiones de Java según la forma en que a veces intentemos romper las reglas que mencionábamos en las famosas 7 cosas que no se pueden o no se deben hacer.